Hoy vamos a hablar de Jetro, bueno, un personaje muy importante que no habíamos mencionado realmente, pero que ha jugado un papel interesante en la vida de Moisés y ha sido su suegro, y además ahora lo vamos a ver en una función de mentor, si puedo usar esta palabra. Pero vamos a descubrir algunas cosas más en la vida de Jetro, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para el tema de estudio de hoy. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia para agradecerte por lo que estamos aprendiendo en tu palabra y suplicamos que nos des sabiduría para sacarle el máximo provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, hay varios elementos que me llaman la atención, porque cuando encontramos al principio la figura de Jetro, entendemos que ya es alguien que teme a Dios, es una persona que conoce de Dios, pero cuando se lo vuelve a nombrar ahora en el caso de la liberación de Israel de Egipto, él hace algunas exclamaciones que son interesantes y llega a decir, ahora conozco a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en la experiencia de Jetro, que no es un israelita y que ahora se ve afirmada su fe por lo que le ha sucedido al pueblo de Israel? Correcto, yo creo que aquí tenemos una gran lección de entrada y es el testimonio. Sí. Todo lo que había sucedido al pueblo de Israel en Egipto, cómo Dios los libró, cómo los salvó de ese lugar, era el plan de Dios que eso se repitiera. Ya vimos una lección donde los padres iban a enseñar a sus hijos, Amén. pero no solamente a sus hijos, sino a toda persona con quien tuvieran contacto. Esto tenía que quedar como un testimonio del poder y de la grandeza de Dios. Y precisamente cuando Moisés se encuentra, o más bien Jetro se encuentra con Moisés, allí Moisés le comienza a narrar todas las cosas que Dios hizo. Yo veo un solo versículo, pero yo imagino a Moisés contándole y Claro. cuando salieron ahí las ranas, cuando quedó oscuro, nadie se movía. Bueno, yo me imagino toda esa emoción de Moisés contando esto y Jetro escuchando muy atentamente, a tal punto que Jetro ahora, él ha sido alguien conocido como un seguidor de Dios, pero ahora lo conoce más, ahora tiene otra faceta de Dios, porque tal vez muchos podemos pensar, sí, Dios existe, Dios es real, pero no se mete en mi vida, no me ayuda, o no está interesado en ayudar al mundo. Pero cuando Dios hace algo que impacta la vida de una persona y se cuenta a otros y las personas pueden corroborar, de hecho, este momento en el cual Moisés comenta a Jetro era verificable. Sí. No era un invento que cualquiera puede comenzar a contar un montón de cosas y no son reales, pero aquí era verificable porque se podía comprobar, o sea, las cosas habían sucedido hacía unos meses, entonces se podía totalmente comprobar que había sucedido, y esta es otra evidencia más que el testimonio que Moisés contaba era real y que está escrito para nosotros es real. Y nosotros podemos tener confianza. Amén. Bueno, es impresionante esto. Y se nota el liderazgo de Jetro en cuanto a las cosas espirituales, justamente porque después de que él escucha todo, voy a irme solamente rápido al texto 12 del capítulo 18 de Éxodo. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Tenía un tremendo liderazgo espiritual, pero ahora conoce mejor a Dios. Pero ahora sucede algo muy interesante en la historia, pastor, porque desde el verso 13 en adelante se nos narra, lo voy a resumir rápidamente, cómo Moisés el siguiente día, después de haber estado con su suegro conversando todo el día anterior, ahora comienza a juzgar a Israel, ¿no? A escuchar todos los casos, y Jetro está muy atento, o Reuel, si usted lo escucha de otra manera, también era el otro nombre de él, uno de estos dos era un título, pero ve a su yerno y dice algo, pastor, que a mí llama mucho la atención. Porque ya en el verso 14 dice lo siguiente, siempre en el capítulo 18, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo,
¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y me voy a ir un poquito adelante porque en el verso 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Y luego le da un consejo. Y quisiera apuntarle esto, pastor, ¿qué es lo que vemos en cuanto a, primero, la conducción de Dios para el pueblo de Israel y luego la necesidad de organización y la humildad de Moisés para aceptar el consejo de alguien que no era israelita? Cualquiera podría haber dicho, tú no eres del pueblo de Dios, pero que es sensible a cómo debería estar de organizado el pueblo de Dios. Tenemos muchas lecciones Sí. aquí, hermano Gerson, realmente puede ser aplicado para nuestra vida. De hecho, cuando nosotros hacemos los comentarios, tienen para ser aplicados personalmente a lo que está pasando, porque al final, como veremos el día de mañana más claramente, Sí. es el propósito de todas estas historias, enseñarnos a nosotros. Y yo creo que aquí una de las lecciones que podemos comenzar a enumerar en este momento es la importancia de la familia. Sí. Miren qué importante es la familia, dichosas esas familias que pueden reunirse, que pueden, ahí como dice que hizo Jetro, finalmente terminaron haciendo holocaustos, sacrificios para Dios, pasaron un buen momento, charlaron, rieron, bueno, tuvieron un momento muy especial. La importancia de la familia. ¿Por qué? Porque ahora noten esto, quien lo conoce más a uno es la familia. Sí. Jetro había visto a Moisés por 40 años, así que conocía muy bien a Moisés, desde el punto de vista de sus debilidades como también de sus fortalezas. Jetro al día siguiente se quedó observando a Moisés, recordó cómo él se manejaba cuando estaba allá en Madián, pero hubo algo que le llamó la atención y era que Moisés estaba ocupado todo el tiempo. Sí. Y entonces Jetro pensó, bueno, ¿y cuál va a ser el tiempo para la familia? ¿Cuál va a ser el tiempo para los hijos, para la esposa? Y aquí es tremendo porque viene Jetro y le da entonces ahora un consejo a su yerno, a Moisés, y noten qué interesante. Aquí Moisés pudo haber rechazado totalmente este consejo y decir, pero un momento, aquí el líder de este pueblo soy yo, aquí el que cruzó el Mar Rojo soy yo, el que fue a hablar con Faraón soy yo, o sea, yo soy el que he hecho grandes cosas, bueno, Dios las ha hecho a través de mí, pero es a mí que me ha usado. Y me habla a mí. Y me habla directamente, entonces yo ¿por qué tengo que escuchar a mi suegro, verdad? ¿Por qué? Moisés bien pudo haber tomado esa actitud, pero Moisés escuchó a su suegro, escuchó lo que él le decía. Y a veces sucede que las personas que se ha dicho que entre más poder o más rango o más responsabilidad tiene una persona, a veces están más aislados y menos las personas tienen acceso a ese líder para hablarle, para darle algún consejo. Porque también hay un peligro que cuando hay éxito en algo que se hace, la persona piensa que de ahí en adelante todo lo que hace está correcto y que no puede ser corregido. Y pensamos, bueno, como que si alguien fuera Dios, que Dios hizo algo bien desde el principio, pero Él nunca se equivocó. Pero no es así con los seres humanos. Entonces, aquí tenemos cómo alguien puede acercarse al líder, al que tiene el mayor rango en ese momento de liderazgo, al poderoso, y darle un consejo. Pero, ¿qué había primero? Y ya lo vimos. Había comunidad, había comunión, porque eran parte de la familia. En la familia se pueden dar muchos consejos buenos cuando las familias pues se dejan dirigir por el Señor, por supuesto, porque a veces, hermanos Gerson, las personas van y van, ¿verdad? Bueno, voy a ir donde el pastor y le voy a preguntar esto, y a veces no preguntan a sus padres, a veces preguntan a otros amigos,
y pasan por alto el consejo de aquellos que los conocen Sí. mejor. Y yo creo que esa es una lección que tenemos por acá, pero noten que Jetro hace dos preguntas. ¿Qué es esto que haces? Y la otra es, ¿por qué te sientas tú solo? La primera pregunta tiene que ver con prioridades, o sea, mira tu agenda, mira tu tiempo. Y la otra es, mira por qué tú estás haciendo todo solo, o sea, por qué no estás delegando. La primera tiene que ver con cómo Moisés estaba gestionando el tiempo, y la segunda tiene que ver cómo estaba gestionando los recursos humanos. Así que son dos preguntas, Sucede que Moisés, él solo se había llevado al hombro toda la tarea de poder dirigir a ese grupo. Bueno, en números se menciona cuántos entraron ahí que estaban listos para la guerra, y cada tribu 50,000 y esto y lo otro. Imagínense toda esa cantidad de personas. Pero aquí nosotros tenemos esas dos preguntas que Jetro le hace a Moisés. Moisés responde, por supuesto, una respuesta muy sincera, muy honesta de su parte, pero ahí está. A veces necesitamos de ese tipo de personas como Jetro, que son sabios, que son respetuosos, que pueden dar un consejo y le dice directamente, no está bien lo que hace. Si Jetro hubiera sido adulador, hubiera dicho, wow, Moisés, qué extraordinario, qué bárbaro, ¿verdad? Cómo tú puedes manejar todo esto. Manejar tantas cosas, sigue adelante en el nombre de Dios. Pero Jetro reconoció que no estaba bien, porque no es para una sola persona. Porque quiero decir algo así directamente, es que nadie, ningún ser humano está exento de una enfermedad, está exento de algo que puede sobrevenir por la carga de trabajo a veces que una persona tiene. Y aquí la importancia de tener un grupo de personas, de delegar, porque el trabajo no lo puede hacer una sola persona, ni aun que sea para Dios, porque eso era lo importante. A veces uno piensa, no, es que este trabajo es para Dios. En las demás empresas uno ve cómo se organiza todo totalmente. Por ejemplo, me llama la atención cuando están construyendo una calle, donde yo vivo, pasaron muchos meses construyendo, y bueno, y uno miraba ahí como uno hacía una cosa, otro hace otra. Así también tiene que ser la iglesia, pero a veces pensamos, no, en la iglesia el pastor va a hacer todo solo, el líder hace todo solo, el dirigente hace todo, ¿verdad? Y lo tenemos que ver en todo lugar. Aún Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo no, en mi cuerpo humano, yo no puedo estar con ustedes en todos lados, pero voy a mandar el Espíritu Santo, que él sí podrá estar con todos a la misma vez. Pero a veces nosotros le exigimos eso al líder. No, el líder tiene que ser omnipresente, pero ni Jesús mismo hizo eso. El Espíritu Santo es que hace eso, pero tenemos que aprender estas lecciones. Y me gustaría una más, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, que tiene que ver con que, aunque tenemos que tener un grupo sobre el cual podemos delegar responsabilidades, y eso a veces uno lo ve solamente en términos de liderazgo funcional, es decir, tiene una función y entonces tiene que delegar, pero liderazgo hay en muchas áreas de la vida, e igual se necesita aprender a delegar responsabilidades. ¿Qué características deben tener estas personas sobre las que uno puede delegar una responsabilidad? Y apunto a esto porque Jetro también le dio algunas cualidades al líder, a Moisés, que debería buscar en las personas sobre las cuales delegar. ¿Y qué importancia tiene esto respecto a cómo nosotros podemos también tomarnos el tiempo de no delegar a la ligera, por usar estas palabras? Bueno, el consejo que le da Jetro es que él debe buscar personas. Un líder busca normalmente sus compañeros de fórmula, aquellos que tienen una visión similar, un deseo particular. Y por supuesto, Moisés era un varón de Dios, era alguien que Dios había obrado poderosamente a través de él, pero no era el único. Y para dirigir al pueblo, Moisés ahora lo que tenía que hacer era el papel de maestro, de enseñar a otros para que a su vez los otros supieran. Y normalmente, bueno, de hecho,
el líder, aún hablando eclesiásticamente, la función es enseñar, enseñar para que otros hagan la tarea. No la debe hacer ni la puede hacer el líder solo, porque va a pasar eso que le dijo Jetro, desfallecerá. Pero entonces le dio este consejo: mira, escoge varones, le dice, virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Y de ahí le da diferentes números de personas sobre los cuales estará. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando leí esto, resonaba lo que tenemos en el Nuevo Testamento cuando eligieron a los primeros diáconos. Sí. En la iglesia cristiana. La iglesia crecía, los apóstoles no podían atender todas las cosas, pero entonces buscaron diáconos y dijeron, bueno, vamos a buscar personas así, llenos del Espíritu Santo, y se dan las mismas cualidades. Me llama la atención esa frase que dice que aborrezcan la avaricia, porque a veces los puestos de liderazgo se pueden prestar para que alguien quiera ir más allá, claro, de lo que debería ir en relación con las cosas materiales. Así que eso era, pero no solamente estas personas iban a juzgar, sino que también administraban. Miren, en Deuteronomio, el capítulo 1, estaba leyendo esto, aquí Moisés, recordándole al pueblo las experiencias que habían tenido, él vuelve a narrar eso que está escrito en Éxodo el capítulo 18. Vamos a leer para escuchar cómo Moisés llegó al pueblo y los convenció, así como Jetro lo había convencido a él, usando los mismos argumentos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Bueno, es una lectura bastante extensa, pero podemos leerlo hasta el versículo 15. Muy bien, y dice así: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como lo ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Muy bien, ahí nosotros tenemos esta palabra que se usa, gobernadores. O sea, iban a ser administradores. Y Moisés dice, mira, el pueblo creció tanto, pero la solución no era, bueno, que ya no crezca más porque yo no puedo atenderlo. No, la solución era, ojalá que siga creciendo más, solo que vamos a tener más gente para poder administrar, para poder gobernar a este pueblo. A veces en una iglesia pueden llegar a la conclusión, bueno, ya no necesitamos más miembros porque aquí cabemos todos y ya si vienen más no cabemos. No, la idea no es dejar de crecer, es crecer, pero cuando crece, también crezca en delegación, crezca en liderazgo. Por supuesto, Moisés llevó, porque en Éxodo nosotros tenemos de Jetro a Moisés, pero aquí en Deuteronomio Moisés dice que él llevó al pueblo las mismas palabras y al pueblo, así como a él le había parecido bien lo que dijo Jetro, así también al pueblo le pareció bien. Aquí vemos una cadena, cómo funciona, por ejemplo, cuando se toma una decisión en la junta, luego pasa al pleno, cuando hay un acuerdo, cuando todos están en el mismo espíritu y en la misma sintonía, realmente esto es maravilloso, porque tampoco era algo que se tenía que hacer a la fuerza. Así que hay varias lecciones acá que tenemos nosotros sobre cómo especialmente la iglesia debería ser dirigida. Y con eso en mente, pastor, queremos que ore por nosotros, porque hay en la palabra de Dios muchas lecciones sobre cómo poder conducirnos, como le decía Pablo a Timoteo, en la casa de Dios. Así que hay que aprovechar estas lecciones. Nos sirven para la vida diaria y nos sirven para crecer en la gran misión que tenemos, que Dios nos ha dejado. Padre, te damos gracias, Señor, por estas lecciones que tenemos ahora. Pedimos que tu Espíritu pueda continuar obrando en nuestras mentes y corazones
ayúdanos a ver las necesidades, ayúdanos a atender esas necesidades, Señor. Oramos para que haya más personas dispuestas también a llevar las responsabilidades. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.